Tengo el agrado de presentarlo a Fernando García, ingeniero agrónomo egresado de la UBA, maestría y doctorado en agronomía en la Universidad de Kansas. Desde 1998 es director del IPNI a nivel Latinoamérica y Cono Sur, donde desarrolla programas de investigación y educación en fertilidad de suelos, uso y manejo de fertilizantes y producción en cultivos en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Les pido por favor los teléfonos apagados. La charla esta consta de una disertación de 30 minutos y después tenemos 15 minutos para preguntas. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Presid la invitación a participar en este taller y agradecerle muy especialmente a ustedes que el viernes a la mañana, el último día del Congreso, estén firmes todavía acá, ¿no? Lo que me invitaron a presentar, y la verdad que es un gusto y un honor para mí, es los resultados, o una síntesis en realidad, de los resultados de 2 ensayos de evaluación de la fertilización a largo plazo, que ya llevan más de 15 años en realidad, que están ubicados en el sudeste de la provincia de Córdoba, exactamente en Camilo Aldao y en Corral de Bustos, en 2 establecimientos que son propiedad de Hugo Guío, socio fundador de APRESID, y en el cual han trabajado realmente muchísima gente, alguna de la cual está aquí presente, como el ingeniero Martínez, y seguramente alguno más que no estoy viendo de aquí. Y desde el punto de vista institucional estamos involucrados a APRESID, a partir de todo el trabajo de Hugo, de Guillermo Beltramo y el resto del equipo. Muy involucrado el INTA, y es quien realmente lleva adelante todo lo que es la toma de datos y casi todo lo que les voy a mostrar yo hoy. Ese equipo está liderado fundamentalmente por Tito Gudel, Pedro Balone, Carlos Galarza, y también desde el punto de vista de la difusión y la extensión de todo este trabajo, tuvimos durante mucho tiempo el trabajo de Gabriel Espoturno, y a partir de hace 2 años, Juan Pablo Ioele. Creo que por ahí esto puede servir de mi parte como un pequeño homenaje a Gabriel por todo lo que nos aportó durante tantos años en este trabajo y en muchas otras cosas más. Y bueno, van a ver ahí toda una serie de nombres que involucran también a la gente de Agroservicios Pampeanos, de ACP, que es quien apoya económicamente todo este ensayo, y algunos consejeros, les decía Fernando Martínez, Graciela Cordone, Ángel Berardo y algunos más que siempre nos visitan todos los años en las recorridas y realmente aportan. ¿Qué son estos 2 ensayos que yo les digo? Bueno, allá por el año 1998 y luego 1999, en 1998 en Don Osvaldo, que va a ser el sitio de Camilo Aldao, de aquí en más simplemente Don Osvaldo, y desde el 99 en Los Chañaritos, que está en Corral de Bustos, de aquí en más Los Chañaritos, se implantaron estos 2 experiencias. Ahí tienen un poco los antecedentes de los 2 sitios. Fundamentalmente lo que quiero que distingan es que Don Osvaldo era una condición de un campo muy chacreado, con mucha historia de agricultura. Van a ver ustedes que el nivel de materia orgánica estaba en 2.4 y el nivel de fósforo Bray 8, como para darles una idea de la condición. Y Los Chañaritos, una situación mucho más reciente de agricultura, con 12 años apenas de agricultura continua. La materia orgánica reflejaba alrededor de 3.1 y el nivel de fósforo Bray alrededor de 15 partes por millón. También vale la pena por ahí aclarar que en la situación de Los Chañaritos tenemos una napa freática bastante cercana, lo cual van a ver ustedes que garantiza o acompaña ese potencial del suelo en cuanto a la provisión de agua para los rendimientos. En los 2 sitios se implantaron los tratamientos que ustedes ven ahí, que son básicamente 7. Hay un testigo. Ese fertilizante lo paga todo el IPNI. ¿Alguno está escuchando? Sí, está bien. Bueno. Y de ahí en más, todo lo paga SP. Bueno, hay un tratamiento que tiene azufre por diagnóstico, otro nitrógeno por diagnóstico, otro nitrógeno y fósforo por diagnóstico, uno que tiene nitrógeno, fósforo, azufre por diagnóstico, y después hay 2 de reposición, esa R que está ahí, ahora les voy a contar qué es cada una de esas cosas. Una con nitrógeno, fósforo y azufre de reposición, y otro sobre esa reposición la aplicación de micros. Lo de diagnóstico es la recomendación que se genera a partir fundamentalmente de INTA Marco Juárez, que son quienes conducen este ensayo. Y lo de la reposición es devolverle al suelo lo que le vamos sacando año a año. Ahí están
cómo fueron variando las dosis. Obviamente en maíz y en soja la rotación, me olvidé de decirles, pero ustedes la están viendo ahí, es 3 cultivos en 2 años en los 2 sitios, maíz, trigo, soja de segunda. Toda la fertilización de trigo, soja de segunda se pone a la siembra del trigo, es decir, la soja de segunda no se fertiliza, ¿sí? Es una rotación bastante intensiva, modal de la región pampeana norte, en este momento, probablemente, ¿no? Consideren eso, ¿no? El otro punto importante es que en el tratamiento de reposición de micros, lo que se aplica es boro, cobre y zinc en el caso del trigo y boro y zinc en maíz. Para ir simplificando, y claro que tenemos poco tiempo, como no tuvimos mucha respuesta a los micros, de ahora en más, ese tratamiento no lo voy a mencionar. Si después hay alguna pregunta en particular, la hablamos. Pero en general tuvimos muy baja frecuencia de respuesta todavía en esa situación y cuando hubo frecuencia de respuesta, bastante moderada. Bueno, vamos a los datos, que es lo más importante. Esta figura lo que les muestra es la producción acumulada. Para los 3 cultivos va a estar siempre en azul maíz, en rojo trigo y en verde soja, en los 6 tratamientos, desde el testigo hasta la reposición de NPS. Acá abajo la tabla lo que muestra es los kilos acumulados en cada uno de esos tratamientos y si alcanzan a ver dentro de cada una de las barras los kilos de trigo, de maíz o de soja de segunda. En general lo que ustedes van a ver ahí es que en el caso de los chañaritos, que recuerden es el sitio de mayor fertilidad inicial, el de mejor condición inicial, aún en esas condiciones, a lo largo de los 15 años, la diferencia de rendimiento con el tratamiento NPS de reposición es casi de un 50%, ¿no es cierto? Las mayores respuestas en realidad son en general a nitrógeno y fósforo, ustedes lo pueden ver acá, acá hay un escalón bastante interesante con respecto a nitrógeno solo y mucho más con respecto a azufre solo, pero también vamos a empezar a ver diferencias con la reposición, ¿no es cierto? Pasamos de 39-37% de respuesta a 47% de respuesta. Las respuestas a azufre, también como les marco ahí, las vimos en este caso más que nada en trigo y en soja de segunda. Para darles un pantallazo muy rápido, y esta presentación va a estar disponible obviamente en el sitio de APRESID, pero también en los sitios de IBNI, en los sitios de SP, así que la pueden repasar ahí si quieren ver los datos con más tranquilidad, después del día de hoy. Les menciono brevemente lo que vimos por cultivo, que probablemente sea el mayor interés de ustedes. Esta es la evolución de los rendimientos de maíz, maíz en este caso siempre en los años pares, y lo que vemos es el testigo, que es este con el cuadradito amarillo, esta línea roja con cuadradito amarillo, bastante estable a lo largo de los años en el caso de los chañaritos. Casi el que va acompañándolo ahí es azufre solo, es decir, casi el mismo rendimiento. Obviamente acá la respuesta fuerte estaba en cuanto a nitrógeno y fósforo. Y van a ver arriba, en esta línea, que es la naranja con esos círculos, el rendimiento NPSR, que marcó diferencias de hasta casi un 100% con respecto al testigo, es decir, casi que duplicamos la producción en maíz con la fertilización de reposición de nitrógeno, fósforo y azufre. La misma situación para el caso de trigo, acá un poquito más compleja, un poco dependiendo más los rendimientos. Ahí van a ver que hay cierta variación entre años de las condiciones climáticas y en muchos casos de los efectos de impacto de enfermedades según las condiciones climáticas. Por ahí se esconde cuando quebró resistencia a don Enrique Arroya, entonces perdimos bastante de rendimiento en el año 2001. Pero bueno, ahí lo que vamos a ver en general es las diferencias entre el tratamiento de reposición y los testigos, que variaron desde un 73% en los primeros años hasta un 200% y algo más a medida que fueron pasando los años. Esto es algo que también vemos en otras redes de largo plazo, que las diferencias las vamos incrementando a lo largo de los años, ¿sí? Eso es un poco lo que está atrás del título ese de que construimos ambientes. En realidad, la reposición nos permite mantener niveles de fertilidad de los suelos y esas diferencias obviamente se van ampliando a lo largo de los años. Muchas veces no es porque uno dice, bueno, simplemente cayó el testigo. No, es porque también aumentan los rendimientos en los suelos en los cuales vamos reponiendo. Y esto es lo de soja de segunda, de los chañaritos. Esto es bastante interesante. Acá hay un par de cositas para que ustedes tengan en cuenta. Este ya no es el testigo, este tratamiento. Si ustedes se fijan, este tratamiento es el de aplicación de nitrógeno que se hacía sobre el trigo anterior.
es la peor situación para una soja de segunda en suelos en los cuales falta o hay una deficiencia de azufre. Le puse nitrógeno, el trigo pudo sacar el poco azufre que había y dejé a la soja de segunda en pañales, digamos, ¿no? Casi sin nada para tomar. En este caso lo van a ver que esa diferencia empezó a aparecer después del tercer trigo. En el cuarto trigo, quinto, sexto y séptimo trigo se ve claramente la diferencia, ¿no? Y bueno, las respuestas están en el orden del 28%, como les marco ahí, para este caso, entre lo que sería los máximos rendimientos y el tratamiento testigo, que es el que viene acá, ¿eh? ¿Lo ven ahí? Sin diferencias al principio y se va abriendo a medida que van pasando los años. Rápidamente pasamos a Don Osvaldo. Les recuerdo la situación de peor fertilidad inicial o más baja fertilidad inicial, ¿no es cierto? Es la misma figura que ustedes vieron para el caso de los chañaritos. Acá las acumulaciones lo que nos muestran son diferencias obviamente más amplias que la que vimos en chañaritos por esta baja condición de fertilidad inicial y que llegan a ser casi del 95-100% en el tratamiento con reposición con respecto al tratamiento testigo. Las diferencias en cuanto a respuestas, acá se amplían un poco más de nitrógeno y fósforo, son bien claras también a azufre. En realidad, si ustedes empiezan a mirar con mayor detalle la cajita verde, que es la de soja de segunda, van a ver el salto que hay del testigo a azufre solo, fíjense, de 19.000 a 26.000 kilos de soja, y que cuando en vez de ser azufre, eso es nitrógeno en el trigo anterior, en realidad cae con respecto al testigo. ¿Se acuerdan lo que les decía recién? El peor antecesor en un suelo deficiente en azufre para una soja de segunda es un trigo bien fertilizado con nitrógeno y fósforo antes, ¿no? Esto es algo que ya hemos visto varias veces. Bueno, y a partir de ahí vamos construyendo sobre ese azufre cuando ponemos el nitrógeno y el fósforo y cuando trabajamos con tratamientos de reposición. Rápidamente, nuevamente también, lo que vemos en maíz en Don Osvaldo, acá viene el testigo, acá está arriba la reposición, en el medio el resto de los tratamientos. Acá los rendimientos del testigo fueron mucho más bajos, probablemente ustedes no recuerden los anteriores, pero acá estamos en el orden de 4.000 kilos, esa es la condición de fertilidad baja, nunca más se volvió a fertilizar, obviamente mucho más que eso no podemos esperar. Mientras que con los fertilizados, si bien no alcanzamos a los rendimientos de chañaritos, ahí también a veces hay diferencias de agua, ¿no es cierto? Pero aún en los mejores años apenas llega acercándose a chañaritos, pero no lo alcanza finalmente, ¿no? Las diferencias de rendimiento fueron del 94%, como les decimos ahí, a un 150% a medida que pasaron los años. En trigo, con esta variabilidad anual, la campaña 2008 de muy bajo rendimiento, pero bueno, bajos rendimientos también en el testigo, abajo de los 2.000 kilos, mucha diferencia por los tratamientos fertilizados, con la escalerita, que deberíamos charlar en más detalle, pero se nos llevaría más tiempo, pero diferencias que fueron del 100% más o menos al principio del ensayo a un 150% a medida que fueron pasando los años. Obviamente esas diferencias se maximizan cuando los años son de mejor condición, como fue en el 2004, ¿no? El que ven ahí, con mejor condición climática, menos impacto por ahí de enfermedades, es donde vemos la mayor expresión de la diferencia. Lo más interesante de Don Osvaldo siempre es verlo de soja de segunda, porque Don Osvaldo es el sitio donde se descubrió la deficiencia de azufre en Argentina, de la mano del ingeniero Martínez y la ingeniera Cordone. Ahí fue donde vimos la primera vez que algo pasaba con la soja de segunda cuando no le poníamos al azufre en el trigo anterior. Y bueno, eso lo sigue reflejando, ¿no? Acá el tratamiento de nitrógeno solo es este rojo que está acá, ¿no es cierto? Y el de nitrógeno fósforo, fíjense, el rombito azul, lo va acompañando. Es decir, estos dos son sin azufre, este es el testigo, y acá arriba están los que tienen azufre, ¿sí? Entonces, marcadísima respuesta en azufre, en un sitio muy, muy deficiente en ese nutriente, y ahí mucho más énfasis en lo que le decía anteriormente, eso de que un antecesor trigo sin azufre es lo peor que le puede pasar a un cultivo de soja de segunda. Y las respuestas incrementándose de 37%, como le decimos ahí, hasta un 70% a medida que fueron pasando los años. Estos son algunas fotos del trigo de la campaña 2014, testigo,
puse nitrógeno S, pero esto es nitrógeno P, perdón, NP, nitrógeno y fósforo y azufre, de diagnóstico y de reposición. Creo que ahí se ve bastante bien, al menos en el desarrollo de los cultivos, las diferencias de, sin aplicar ningún nutriente por 15 años, nitrógeno y fósforo en ese trigo, nitrógeno, fósforo y azufre, y la reposición en el que está abajo a la derecha. Esto me sirve también un poco para quebrar y mostrarle ahora algunas cosas que van más allá de los rendimientos. El potencial de los ensayos a largo plazo es que, aparte de mostrarnos deficiencias nutricionales y cuáles son los nutrientes que tenemos que pensar y las respuestas que podemos esperar, es que nos empiecen a dar muy buena información de otros parámetros, otros indicadores de cómo estamos manejando el sistema. Uno, para todos, creo que interesantísimo, no hoy con tanta agua dando vuelta, pero acuérdense de los años secos de vez en cuando, que de vez en cuando vuelven, ¿no? Y nos pegan duro. Es cómo con los tratamientos con distintos niveles de fertilización fuimos mejorando la eficiencia de uso del agua, ¿no? Estos son datos que nos muestran incrementos en eficiencia de uso del agua del 100% para el caso de maíz y trigo y del 20% en la soja de segunda, ¿no es cierto? Eso es agrupando los tres cultivos, las kilos de grano que se obtuvieron por milímetro de agua. Yo acá me permito hacer un pequeño agregado a los resultados del ensayo de largo plazo, que es comparar qué es lo que estamos obteniendo, tanto en Don Osvaldo y en los Chañaritos, en los tratamientos testigo van a ser estas 2 estrellitas de abajo, y las 2 de arriba van a ser los de NPS de reposición para los 2 establecimientos, con respecto a lo que me dice la literatura internacional de cuántos kilos tendría que sacar yo por milímetro de agua que se evapotranspira, ¿no? Esto es trigo, como les decimos ahí, esto es maíz. Toda esta población son datos internacionales y esta línea que está acá es la línea de frontera que me diría lo máximo que puedo sacar, en ese caso, de kilos de trigo por milímetro de agua que se evapotranspira, ¿eh? Me está hablando esa pendiente que la máxima sería 22 kilos de trigo por milímetro, la de maíz, 37 kilos de maíz por milímetro de agua. Ese sería el objetivo. Si estoy ahí, soy Maradona manejando el agua, manejando el cultivo y manejando el sistema. Obviamente difícil llegar, pero nos aproximamos bastante, ¿no? Miren esas 2 estrellitas de los fertilizados de reposición y acá abajo. Y lo otro interesante que surgió cuando uno decía, bueno, ¿cómo estamos con respecto a un índice internacional manejando el agua? Es que uno podría decir, bueno, para trigos de 6.000 kilos usaríamos, si estamos en esas eficiencias, 300 milímetros, para sojas de segunda de 4.000, que en muchos casos llegamos, 400 milímetros, para maíces de 15.000, 480 milímetros. Todo eso suma en 2 años 1.221 milímetros de agua. Y en 2 años llueven a 900 milímetros por año 1.800. Me sobran, hagan las cuentas, 500 y pico de milímetros. Después preguntamos qué pasa con el agua que está dando vuelta en superficie, ¿tá? Y el problema es que las napas no suben. No estamos consumiendo y utilizando el agua que tenemos realmente disponible. Y ahí aparece todo, y ya me fui por las ramas, pero es importante, las coberturas y mantener el suelo verde, con puentes verdes, cultivo de cobertura, llámenlos como quieren, pero me parece que es muy interesante. Muchos beneficios, uno de ellos es convertir ese agua que tenemos disponible en carbono para alimentar la materia orgánica del suelo, ¿no? Me parece que era bueno repasarlo brevemente hoy. Otros indicadores, volviendo a los ensayos, los balances de nutrientes. Esto es lo que calculó Tito Guder como balances de nitrógeno, fósforo y azufre en 3 tratamientos para el sitio de alta fertilidad inicial y de baja fertilidad inicial. Obviamente con tratamientos de diagnóstico siempre estamos con balances negativos en mayor o menor medida, y con los tratamientos de reposición nos fuimos un poco de largo. Estos son, acuérdense, 15 años, esos no son balances anuales, ¿eh? Es decir, si ustedes ven acá 1.600 kilos negativo, en realidad son 100 kilos por año, ¿tá? No se asusten, no es que le sacamos 1.600 en un año, ¿eh? Pero bueno, esos balances negativos obviamente van a repercutir en, y vamos a verlo ahora cortito, en caídas de fósforo, Bray, en caídas de eventualmente materia orgánica, porque nitrógeno y azufre vienen de ahí. Recuerden, un par de recordatorios, cada 1% de materia orgánica más o menos contiene 1.000 a 1.200 kilos de nitrógeno, es decir, que acá me debería haber comido casi un 1% de materia orgánica en cuanto a nitrógeno, ¿no?
También otra información que tenemos zonal es que cada 10 kilos de fósforo que le sacamos al sistema, el BREI puede eventualmente disminuir alrededor de 4 partes por millón. Entonces, todos valores que nos permitirían ver un poquito qué puede llegar a pasar. Otro indicador interesante es un indicador que lo que expresa es cuántos kilos saco yo de un cultivo, en este caso maíz, por kilo de fertilizante que apliqué, es decir, el rendimiento total dividido los kilos de fertilizante aplicado. La referencia internacional dice que uno debería estar entre 60 y 80, esto es los Chanaritos y Don Osvaldo para distintos tratamientos con nitrógeno, y fíjense que nos acercamos a esos valores e incluso estamos un poquito abajo con el de reposición, pero acá estamos bien arriba. Si uno muestra estos valores y se queda con esta tabla, dice, che, qué bárbaros que somos Maradona acá otra vez, ¿no? Porque en vez de sacar 60-80, como hay que sacar a nivel mundial, le sacamos 126 kilos de maíz por cada kilo de fertilizante que apliqué. La pregunta es, de algún otro lado capaz que estoy sacando nitrógeno, no solamente del fertilizante, y era el balance negativo que veíamos antes, ¿no? Entonces, los valores que son altos de productividad parcial del factor, lo que me muestran es que muchas veces estoy sacándole más del suelo. Y los valores que son bajos, me dice que por ahí estoy haciendo un balance demasiado positivo. Entonces, como indicadores de uso de nutrientes, miren varios indicadores, no se queden nada más que con el balance, nada más que con la productividad parcial. Hay que mirar varios. Otro, el tercero que les puedo mostrar, es la eficiencia de uso de nitrógeno. La referencia para maíz, 20 a 30 kilos de maíz por kilo de nitrógeno aplicado. Y bueno, la verdad que estamos bastante bien, aún en el que pusimos una dosis alta. Yo creo que tenemos que ajustar esa dosis, por ahí está un poquito pasada, porque tenemos excesos. Y por ahí podemos mejorar el valor de productividad parcial. Pero acá tan mal no estamos, está bastante bien en esa dosis en cuanto a este indicador. Y acá estamos bárbaros, porque estamos cortos. Estamos en la parte de que poquitos kilos de nitrógeno hacen muchos kilos de grano, ¿no es cierto? Esa parte de la curva que nosotros decimos está subiendo muy fuerte. Esto es muy bueno económicamente. Desde el punto de vista de manejo del sistema, lo estoy subutilizando la tierra, subutilizando el agua, subutilizando todo el sistema y todos los recursos e insumos que estoy poniendo, ¿no? Yo les decía que le íbamos a mostrar brevemente lo de BREI, acá se ve bastante mal, 1000 disculpas, esto no lo pudimos cambiar a tiempo, pero hay una curvita roja acá que es el testigo, que no cayó tanto, porque en realidad está tan bajo. Muchas veces dice, che, yo tengo fósforo BREI 5, no fertilizo y sigo teniendo 5. Ah, bueno, te felicito, estás pobre y ahora estás muy pobre. No te baja el fósforo BREI, estás bárbaro, ¿viste? Fósforo BREI no sirve para decirme si en vez de pobre estoy muy, muy pobre. Es lo mismo, 5 sigue siendo pobre siempre. Sí me sirve para esto, ¿no? Acá voy subiendo, ¿está? Fíjense que ese es el de reposición. Acá también está el de reposición, ya en los Chanaritos en ese 16, acá en el caso de Don Osvaldo en 40 partes por millón. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿40? No, me pasé de largo. Por ahí también tenemos que cortar, Martínez, ¿no? Por ahí podemos decir, ya estoy en 30, estoy bien. ¿Sí? Miramos un poco, o el Tito y todo el equipo de INTA Marcos Juárez miró con más detalle lo de carbono orgánico. Es difícil ver carbono orgánico que cambie en 15 años. Siempre decimos, te va a cambiar en una vida, por ahí en 2 vidas, si te clonás otra vez. Pero hay alguna tendencia ahí que todavía muy claro no la podemos explicar. Ahí hay valores de testigo, de reposición y micronutrientes. Se nos cruzan un año, se nos van el otro. Hay, por supuesto, variabilidad en los muestreos, de la determinación, pero en realidad es que le estamos pidiendo demasiado a carbono orgánico. Ahí lo que estamos buscando es ver si hay algunos otros indicadores de materia orgánica joven, más lábil, que nos responden. Y bueno, eso es un poco una deuda que tenemos a nivel de todas las instituciones y todos los que estamos trabajando, de encontrar un mejor indicador para ver lo que está pasando con esta parte orgánica. Probablemente en la red del CREA Sur de Santa Fe hemos visto que algunos indicadores de propiedades microbiológicas, como la glomalina o la respiración microbiana, son mucho más claros en definirnos a dónde está yendo el sistema desde el punto de vista de la vida del suelo, ¿no? Lo que sí hemos visto con estas mediciones que hace todo el equipo de INTA Marcos Juárez es disminuciones en el pH, asociadas generalmente a disminuciones en la saturación de calcio y de magnesio en los tratamientos que tienen más aplicación de fertilizantes, lo cual es bastante lógico. ¿Tá? Si yo estoy aplicando fertilizantes amoniacales, me refiero a urea, genero acidificación. ¿Tá? Eso es algo a observar y son semáforos amarillos, como decimos,
que no queremos que se tornen en rojos. Ahí ustedes van a ver que el testigo es el rojo que está ahí, los fertilizados de reposición con caídas de pH casi de un punto, en los dos, en 0,5 y 5 a 10. Esto es de Don Osvaldo para mostrarle como ejemplo, pero también pasa en Chañaritos, así que es algo que tenemos que ver. También nos pasa en la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, que se nos está cayendo. Entonces, ahí estamos viendo, incluso se hizo alguna evaluación con encalado dentro de los ensayos en Don Osvaldo, si mal no me equivoco. Y bueno, algunas correcciones vimos, pero es en algo que tenemos que trabajar. No es una alarma generalizada para toda la región pampeana norte, pero es algo para observar. ¿Cómo puedo disminuir ese impacto? Aplicando la cantidad exacta de nitrógeno que necesita un cultivo. Donde me empiece a sobrar nitrógeno, donde aplico de más, algo que este año seguramente va a pasar dada la relación de precios y las condiciones de maíz y trigo, ustedes van a generar acidificación. Así que no digan que el Estado no nos ayuda. No acidificamos los suelos. Pero bueno, es algo seriamente ahora a tener en cuenta de ajustar dosis, no solamente para ser más rentables, sino también para no generar estos impactos ambientales negativos. Cuanto más ajustada esté la dosis, menos impacto va a haber, por ejemplo, en acidez y acidificación. Y también el equipo de Marco Juárez hace un trabajito muy duro y difícil, que es medir densidad aparente. No sé cuántos acá han medido densidad aparente. Rodolfo Gil nos ha pedido 1.000.000 de veces que lo midamos, pero pocos soldados en la causa. Es como Fernando García pidiendo que la gente haga análisis de suelo, lo de Rodolfo pidiendo densidad aparente. Vemos algunas tendencias a densificarse en 5, 10, 15 centímetros, pero aún sin diferencias entre tratamientos. Uno lo que esperaría es que si mejora las condiciones del suelo, en cuanto, por ejemplo, a materia orgánica, estos efectos de densidad aparente o de densificación sean menores. La tendencia que nos muestra la red, yo estoy haciendo siempre el paralelo con el sur de Santa Fe, es que en el caso del sur de Santa Fe vemos alguna tendencia a tener menos densidad en los sitios que tienen reposición, porque hay más generación de residuos, de biomasa, y una mayor incorporación, obviamente, de restos orgánicos, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que estamos viendo también en la otra. Y el último punto que les quería mostrar, y en esto quien me ha dado una mano bárbara, y gracias a Dios está aquí, es Adrián Correndo, que hace todos estos análisis económicos, así que la parte de economía, dijo, yo con la plata no me mezclo, dijo el doctor, ¿no? Pero bueno, es importante que, obviamente, que la veamos. Y Adrián lo que preparó fueron dos figuras que creo interesantes. Esta muestra el margen bruto parcial por la fertilización para los distintos tratamientos en las 15 campañas con los precios de cada campaña. ¿Sí? Es decir, eso no es con un precio determinado, sino qué pasó en cada uno de esos años. Hay una campaña que, si no me equivoco, Adrián, debe ser la 13, que es la 2008, o la 11, por ahí. La 2008. Sí, pero es no, acá está, perdón, la 10. No es la que va abajo. Sí. Estos son los precios altos de fertilizante del 2008, ¿recuerdan? Sí, lo deben tener bien presente. Y es decir, que también está reflejado esas variaciones que tuvimos realmente bastante bruscas. La línea punteada roja muestra el 0. Es decir, todo lo que ven arriba es positivo, todo lo que ven abajo es negativo. Por ahí el que más se repite, en este caso de los Chañaritos, es el tratamiento de azufre solo, que son esos cuadraditos amarillos, los ven abajo de la línea. Los demás, arriba, NPS reposición, es esta línea que va por ahí. La azul o la violeta en realidad, ahí se ve azul, es este cuadradito. El rombito es NPS diagnóstico, con las menores dosis. ¿Sí? La segunda figura que preparó Adrián, que es mucho más clara, es esta que está ahí a la derecha, que es el margen bruto parcial por la fertilización de los distintos tratamientos, pero acumulado ahora. Es decir, la figura de la izquierda de ustedes, ahora acumulada a la derecha de ustedes, y ahí lo que ven es que podríamos llegar al término de 15 años con esta fertilización, que es la de diagnóstico, a ganar alrededor de 4.000, si no veo mal, ¿sí? Y con la de reposición está aquí, están encimadas en realidad con la de NP diagnóstico. ¿O la tercera? No. Sí, perdón, sí, tenés razón.
es esta la de reposición. Esta es la de NP diagnóstico. Y esta es la de azufre solo. Y esta es la de nitrógeno solo. ¿Sí? Pero por ahí, si quieren llevar o ver rápido los números, ahí abajo está el margen bruto parcial promedio por año de cada uno de los tratamientos. Estos son dólares por hectárea por año. Estos son dólares por hectárea acumulados en los 15 años. Y este es el retorno a la inversión, es decir, la relación entre lo que ganamos con respecto al costo de inversión. 2.38, 2.07, 2.22, 2.32. La reposición, 1.42. Más baja, ganamos algo menos, ganamos, pero mejoramos también la condición del suelo. Acuérdense que hay que valorizar el fósforo que aumentó y la condición que vemos de mayor potencial de producción. Y rápidamente, porque ya debo estar sobre los tiempos, don Osvaldo, las mismas figuras, esto es el margen bruto parcial para cada uno de los tratamientos en las 15 campañas, nuevamente la línea 0, y a la derecha el acumulado, que en este caso llega a valores más o menos similares. El de arriba de todo, lo voy a leer de acá, que de acá lo veo mejor, es el primero arriba de todo, es NPS diagnóstico, el segundo es azufre diagnóstico. ¿Se acuerdan que don Osvaldo tenía una respuesta increíble en la soja de segunda, fuertísima y en casi todos los cultivos en realidad? Muy baja inversión, muy alta respuesta, pero esto no implica que ahora todos tenemos que salir a poner nada más que azufre, ¿no? Habrá que, ¿se acuerdan de eso de analizar el suelo, ver la condición que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? El tercero es el NPS reposición y abajo están los que le falta azufre, obviamente. N diagnóstico y NP diagnóstico. Fíjese si en estos campos, yo me acuerdo hace unos cuantos años en la región Pampeana Norte, la gente decía, no, pongo nitrógeno, pongo fósforo y no pasaba nada. Nos faltaba la llave del azufre, ¿no? Realmente era el que nos estaba limitando los rendimientos. Y esos son los valores, igual que lo que vimos antes, el promedio dólares por hectárea por año, dólares por hectárea acumulado y retorno a la inversión. Miren el retorno a la inversión del azufre, es algo que Hugo siempre dice, nunca había una tecnología, Hugo Guillo nos dice siempre, que dé 8 a 10 a 1 de retorno, como es el caso de la fertilización azufrada en Don Osvaldo. Realmente es impresionante. Y hay muchas condiciones así en región Pampeana Norte, ¿no, Fer? Así que tenerlo en cuenta, creo que ya está incluido en nuestros sistemas, pero obviamente tenerlos en cuenta. Bueno, esto más que conclusiones son un repaso, y las pongo todas por las razones de tiempo, pero vimos que a lo largo de estos 15 años la fertilización fue impactando positivamente. Vimos que se abrieron cosas como, en los chañaritos no hay respuesta a azufre los primeros años. Teníamos que esperar que pasen 3, 4 años. Teníamos que balancear con nitrógeno y con fósforo. En Don Osvaldo, cuando poníamos azufre teníamos respuesta, pero había una respuesta extra si arriba de ese azufre se ponía nitrógeno y fósforo, ¿no? Eso convalida todo lo que decimos siempre, o nos satisface a nosotros porque convalida eso de, bueno, hacé tu análisis de situación de cada lote, cada ambiente, analizá tu suelo, cuál es la historia, qué cultivos estás haciendo, qué rendimientos. Esto no es para copiar Don Osvaldo los chañaritos, sino que es para ver que las herramientas que tenemos disponibles en los apoyos de toma de decisión nos ayudan muchísimo, ¿no es cierto? Hay variación en las respuestas, por el sitio, baja condición o alta fertilidad inicial, por el cultivo, por el nutriente y esas diferencias a lo largo de los años, ¿no? Clave lo de azufre en soja de segunda, empezó de una en Don Osvaldo, pero a los pocos años también se mostró en los chañaritos. El semáforo amarillo de la acidez, de eso lo vamos a tener y se está analizando, hay muchos grupos que están trabajando. Lo interesante es que encontramos estos temas de rentabilidad, estos ensayos generalmente cuando se plantean son, che, no le vamos a hacer análisis económico porque ponemos dosis muy altas, ¿tá? Somos bastante pesimistas y en realidad hay mucho ahí para crecer. Y como decimos también con la red paralela, que es la red del CREA del sur de Santa Fe, estas experiencias a largo plazo realmente nos nutren mucho para ver con qué eficiencia y efectividad estamos manejando el sistema, pero también para ver la evolución de los suelos y los impactos ambientales. Acá hay, en realidad esto siempre decimos que es una mina de oro para un investigador porque hay 1.000.000 de cosas para medir, pero lo que puede medir el investigador nos va a impactar directamente en aspectos como decir, bueno, ¿contaminamos o no contaminamos? Y todo un poco ese juicio que se le hace a nuestra agricultura ya de hace unos cuantos años, con mucha razón y a la cual le tenemos que dar
respuesta a la sociedad. Así que creo que todos estos ensayos de largo plazo nos van a ayudar muchísimo para entender, conocer y también difundir lo que hacemos al resto de la sociedad. Deben haber quedado 1.000.000 de cosas sueltas, hay algunos acá involucrados en el ensayo, así que lo que me olvidé y creen que es valorable, levanten la mano y díganlo, no tiene que ser pregunta, sino que tiene que ser fundamentalmente aporte. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, ahí está nuestra dirección, pero también está el sitio de APRESIT y de ASP, así que los invitamos a visitarlo porque hay muchos más datos de estos dos ensayos de tantos años. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Tenemos 11 minutos para preguntas, así que por favor vayan levantando las manos. Las que no llegamos a contestar, creo que Fernando va a estar un rato afuera. Pero estaría bueno para compartir entre todos, que levanten las manos, le vamos pasando el micrófono. Sí, la pregunta es qué fuente de azufre se usa y si tenés trigos que rinden muy bien y algo se pierde el azufre, ¿cómo hace para llegar a la soja segunda? La fuente es sulfato de calcio, de azufre, yeso, digamos, yeso agrícola. Y en general, si vos viste las dosis de diagnóstico son las que se recomiendan, en general son bastante más bajas, por ahí lo puedo ir pasando y buscándolas así las ves otra vez. Y las de reposición es lo que ha pasado algunas veces en estos ensayos, es que vos pensás en reposición pensando en un rendimiento de maíz y un rendimiento de soja, y a veces lo que sucede es, de trigo y de soja, y a veces el trigo se pasa de largo, y bueno, en los ensayos en realidad no se corrige. A campo muchas veces lo que nos ha pasado es que si el trigo se escapó, hay que hacer un retoque para la soja de segunda, ¿no es cierto? Se escapó en cuanto a rinde, lo cual es una alegría. Claro, si el rinde se disparó muy alto, nos pasó hace 2 años, ¿no? Que se comían los trigos del norte, habían sido casi trigos del sudeste, y entonces hubo que reforzar la aplicación de azufre en soja. La ventaja de poner todo en trigo soja es que no vemos diferencias y logísticamente es una gran ventaja, ¿no? Sí, buen día. Yo soy de zona centro-norte de Santa Fe, San Justo. ¿La reposición la haces en base a la extracción real del cultivo antecesor o a la estimada del cultivo que vas a fertilizar? No, muchas gracias por la pregunta, porque es una de las cosas que habíamos dejado en el camino. Y un poco en parte la estaba contestando. La hacemos en función del cultivo que vamos a fertilizar. Que es, yo creo que, no sé si un error, porque es difícil, siempre lo charlamos y hay distintas opiniones en casi todas estas redes, ¿no? Lo que yo veo es que a nivel de lote de producción sería mucho mejor empezar a hacerla sobre los cultivos anteriores, porque te da la certeza. Si van a trabajar en reposición, qué pregunta divina, en el 2015 que alguien me pregunte de reposición, bueno, es medio raro, pero bueno, está. Si van a trabajar en reposición, empiecen a medir un poco más la concentración de nutrientes en grano. Especialmente lo digo por fósforo, que es el más indicado para reponer. ¿Por qué? Porque los valores de tabla vienen de una cantidad de ensayos y es un promedio. Y ese promedio tiene variabilidad. ¿Tá? En la tabla no podemos ponerle la variabilidad. Pero es indicativo. Ahora, si ustedes están trabajando en reposición, midan los granos. En vez de lo que te permite el fósforo es que vos en el suelo lo podés medir una vez cada 2, 3, 4 años. El año que te salteaste, medite los granos. Entonces ves qué concentración de fósforo tienen tus granos y repones exactamente lo que necesita tu lote, tu ambiente en el cual estés trabajando. Sí, la otra es justamente por fósforo. Ahí veía si estás trabajando con reposición y no con reconstrucción, ¿por qué te levanta el nivel de fósforo? Porque en eso que el parte del error es que muchas veces pusimos de más. Y incluso algún año, como veíamos al principio que no movía, porque nos habíamos quedado cortos, hicimos una reposición plus, digamos, le pusimos un 10 o 20% más de lo que esperábamos, ¿no? Y generalmente, por eso te decía antes, lo mejor es hacerla con el dato del año anterior, no hacer esto que queremos hacer, que estamos buscando futurología, ¿no? Fernando. Sí. Sí, Entre Ríos. Un poco siguiendo la misma pregunta, ¿esa sería la explicación de por qué en reposición hay una mejora a través del tiempo? Es decir, en realidad no fue reposición, sino que fue reposición más un agregado, un plus. Sí, totalmente. Fíjate que si vos ves los balances acá, estaban por aquí, ¿no?
Mirá que en el caso de Don Osvaldo tuvimos 186 kilos de más y en el otro 71 kilos por sobre lo que se llevaron los granos, ¿no? Así que eso es lo que nos va pasando, por eso nos va creciendo el fósforo Bray. El desafío que hay acá ahora es ajustar un poco más esas dosis, probablemente bajarlas un poco, y especialmente, ¿se acuerdan del sitio que les mostré yo recién que tiene 40 partes por millón de fósforo? No tiene mucho sentido seguir subiéndolo. Desde el punto de vista de investigación, siempre es interesante saber qué es lo que pasa, pero obviamente a nivel de demostración, yo a una persona que tiene 40 partes por millón no le voy a decir que siga reconstruyendo. ¿Qué va a reconstruir? No sé, no se me ocurre, es totalmente ilógico. San Cristóbal, norte de Santa Fe, el vecino pobre de San Justo. De San Justo. Bueno, algunos de San Justo están medio... Bueno, la pregunta va pensando a dos temas que se hablaron mucho en este congreso, que son cultivos de cobertura y maleza resistente. Sí. Me voy un poco de lo que es fertilización, pero pensando en esta rotación, debiéramos pensar que muchos productores con condiciones óptimas de suelo y clima no debieran pensar en cultivo de cobertura y pensar en esta rotación. Trigo, soja, maíz. Sí, sí. Ya sería un avance muy interesante, sí. Y si hay problemas de malezas resistentes con esta rotación y en estas condiciones, ¿no? A ver, yo lo miro a Fernando Martínez para que me dé un salvavidas. Yo no he visto acá grandes problemas de maleza. En el caso de él, no. No sé si está asociado al manejo de herbicidas, la rotación de herbicidas. A ver, lejos de ser un malezólogo, pero uno se imagina, ¿no? Si diversifico cultivos, puedo terminar diversificando herbicidas y ahí obviamente el impacto de esas va a ser menor. Respecto a las coberturas, lo que yo les decía, yo estaba buscando la del agua, porque un poco lo que planteábamos ahí era eso, ¿no? Es decir, fíjate que acá en realidad estamos ocupando mucho el suelo, pero hay un espacio que queda que podríamos pensar, habría que elaborarlo un poquito más, entre lo que sería esa soja y ese maíz, y podemos meter algo más y no dejar el suelo descubierto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pará, es un segundo, porque tenemos que liberar la sala. ¿Sí? Un comentario sobre eso. No, analizando lo global de la Pampeana Norte, estamos hablando de 20 millones de hectáreas, de los cuales alrededor de 12 se hacen, o 12 o 15 se pueden hacer agricultura. En una rotación intensiva para nosotros, esta de 3x2, sobran 600 milímetros. En el monocultivo usual, imagínense lo que sobra. Sí, es bastante fácil, sobran 1000. Claro, entonces tenemos todos los problemas que tenemos. O sea, el problema urgente es la maleza, pero el problema importante son los excedentes hídricos. Y bueno, lo planteaban en esos términos. Hay que buscarle la vuelta. Si ahí sobran lo que sobra, imagínense lo que es el resto de la región pampeana. Bueno, muchas gracias. Sí, ayer José Luis Orsín, que creo que está en esa zona, él habló de malezas y él explicó que muchas veces para esa zona los cultivos de invierno, se habla mucho de cultivo de cobertura por un tema de rentabilidad, pero los cultivos de invierno terminan siendo mejor controlador de malezas que los de cobertura en algunos casos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias.